Ser podcast. La Ventana con Marta del Vado. He visto cosas que vosotros no creeríais. El mundo se divide en dos categorías: los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas. ¡Ah! ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto. Está usted intentando seducirme. Le haré una oferta que no rechazará. Sayonara, baby. Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado. Ese soy yo. La Ventana del Cine, con Carlos Marañón. Abrimos la tercera hora de programa de la mano del director de Cinemanía, Carlos Marañón. Carlos, buenas tardes. Hola Marta, buenas tardes. Hoy en Ser Gijón, ¿cómo estás? Muy bien, estas vistas puede que superen el visionado de todas las pelis de las que vamos a hablar, puede que sean mejores solo quedarse extasiado mirando hacia el mar desde aquí, desde la emisora de Gijón, que tiene unas vistas maravillosas, como ya sabéis porque os lo repiten cada vez que... Es lo que te iba a decir, no lo estoy viendo, pero como si lo estuviera viendo en este momento, vaya. Sí, sí. Oye, estamos a finales de agosto, hay algún que otro estreno, ¿verdad? Sí, Y bueno, vamos a hablar de ellos. Desde el viernes pasado, empiezo ya, si te parece, venga, vamos adelante. con el lío. Desde el viernes pasado se puede ver en cines Nope, la tercera película de Jordan Peele, que continúa la saga de terror del director. En su primer fin de semana en salas ha sido la segunda película, creo, más vista, solo por detrás de Bullet Train. En la trama, los residentes de una localidad de California son testigos de un descubrimiento extraño, de unos fenómenos inexplicables, ¿no? There's something out here. What did you see? ¿Estás bien? ¿Y tú? ¿Dónde está tu hermana? Estamos en el mundialmente famoso Hollywood Boulevard. Hola! Chicas, ¿cómo estamos? Hola. ¿Qué bicho le ha picado? Tenía que estar aquí. ¿Qué tal esta película de terror, no? Es un terror el de Jordan Peele, el director de Déjame salir, recordarás, y de Nosotros. Es un terror siempre un poquito especial. Los aficionados al terror de sustos, digamos que puede que se sorprendan porque no es eso exactamente, ¿no? Es un terror más atmosférico, es un terror más parecido a, ¿te acuerdas? Las películas de Shyamalan, un poco Señales. En realidad es una película de extraterrestres, o sea, una película de aliens en la que realmente nunca sabes lo que está ocurriendo. Las imágenes son muy adictivas, te atrapan, no puedes quitar los ojos de la película a pesar de que realmente nunca conoces muy bien la profundidad de lo que te está contando. Estéticamente es muy potente, rodaron con cámaras de IMAX, a pesar de que tú no la vas a ver en pantalla de IMAX normalmente, pero lo rodaron para aprovechar la profundidad de campo, para dar esa sensación. Pero esto es una nube, una especie de nube que se plantifica encima de unos ranchos cerca de Hollywood, con lo cual también te está contando una intrahistoria de
qué queda de la industria del Hollywood clásico. Son domadores de caballos, unas granjas de caballos, hay como una atmósfera de western y los actores son casi todos negros y el western es un género en el que nunca ha habido actores negros, con lo cual hay una oposición muy interesante. La verdad es que es cine espectáculo, eso está claro, es una película, digamos, abierta a todos los públicos, pero tiene un fondo. Quizá no tan perfecto como quedaba, por lo menos era una película muy de truco, pero que funcionaba muy bien. Déjame salir, que era aquel adivina quién viene a cenar, adivina quién viene esta noche, pero como en el siglo XXI. Pero la verdad es que no es una película perfecta, pero es una experiencia muy divertida y muy divertida en el sentido de entretenida y también lo que has comentado al principio, es terrorífica, pero repito, no es un terror basado en los sustos, alguno hay, pero es más bien una película atmosférica. Me parece una de las películas del verano, por supuesto, quizá una película que no es solo entretenimiento porque tiene algo más y eso siempre es muy de agradecer. Jordan Peele es director del que ya cada película que estrena ya es la tercera, la cuarta vamos a ir a verla otra vez porque nos atrapa, Sí, y tiene como algo en común en las tres que ha hecho, que es este toque de denuncia racial, ¿no? Por supuesto. Sí, pero realmente no es burda, digamos, no es una denuncia facilona, está muy bien tratada, yo creo que es muy inteligente, es un cineasta que yo creo que sabe mucho de cine, ¿no? Más allá de que sepa mucho de cómo lo han pasado históricamente los negros en Estados Unidos y en todo el mundo, yo creo que además conoce mucho el cine y esa profundidad le da a la película un calado que otras denuncias son más obvias y más evidentes. Está muy bien. Bueno, vamos al siguiente estreno, es el de Tadeo Jones 3, La Tabla Esmeralda. Esa luz con la que brilla me guía y me saca de este laberinto. Tú eres mi joya del Nilo, lo que siento por ti es distinto. Y si al Montesino y no llega, juro que te lo pinto. Voy en busca de un tesoro, ayúdame a descubrirlo. Si tú me miras me pierdo, como arena en el desierto. Si tú me llamas, nos vamos a París y después para la Alhambra. A ver, este verano se han estrenado muchas películas infantiles o dirigidas a un público infantil. Por ejemplo, lo hemos hablado, Padre no hay más que uno, 3, ¿no? La comedia de Santiago Segura que además está haciendo pues taquillazo. Pero también hemos hablado de Lightyear, de Minions, El origen de Gru, de DC, Liga de Supermascotas, ¿no? en la parte de animación. Y a este último grupo pues se suma esta, la de Tadeo Jones 3, una nueva entrega de este simpático y a la vez patoso arqueólogo que nos cuenta su viaje por medio mundo. Jeff, fíjate. Este símbolo no tiene sentido. ¿Quién se lo dice a su novia? ¿Qué hace en México un sarcófago egipcio? ¡No toques nada, Jeff! ¿Estás bien? Tranquila, no ha pasado nada. ¡Estás despedido! Este verano vuelve Tadeo. Hogar, dulce hogar. ¡Momia! ¡Tadeo y Momia en acción! Carlos, todo un fenómeno. Las dos primeras películas de Tadeo creo que lideran el ranking de películas de animación españolas más taquilleras de la historia. Y estoy seguro que esta lo va a volver a batir o va a estar muy cerca. Sinceramente te digo, Marta, que podemos estar muy orgullosos de que haya productos así, productos que además tienen un recorrido internacional, o sea, que no se queda solo en fenómeno, digamos, de aquí y que es tan entretenida, tan divertida, tan poco... tiene tan pocas ínfulas. Ya empieza a haber películas de animación que empiezan a tener un poquito ya de pedantería y esta no tiene ninguna. Yo creo que este personaje que se parece cada vez más una mezcla entre Indiana Jones, pero a veces, en este caso concreto, además, en esta tercera entrega, casi se parece más a James Bond por la cantidad de viajes que realiza, por la cantidad de países que visita. México, va a Estados Unidos, a Chicago, está en París, por supuesto, en el Louvre, Egipto, mezcla momias de varios territorios, de varios continentes y guarda siempre ese deje de humildad en el personaje
que es un héroe, por supuesto, pero que tiene, para mí, un cierto encanto, ¿no? El encanto de la torpeza, ¿no? Es en realidad un antihéroe completamente, entre comillas, tonto, ¿no? Son los que siempre le sacan del barullo sus compañeros, su compañera Sara, en este caso. La verdad que ya te digo, yo estoy muy contento de que se hagan estos productos. Enrique Gatto es... en este caso es el alma mater de este proyecto, director de la película y por supuesto el que ha llevado adelante siempre esta saga, y para mí larga vida a Tadeo Jones porque es una saga perfectamente asimilable a los grandes productos, los que has comentado por supuesto, de Hollywood y de otros países donde la animación es puntera. Yo creo que en este caso en España tenemos un arte, entre comillas, para la animación que funciona muy bien, así que yo la recomiendo para toda la familia. Creo que está muy bien que la taquilla la reviente un fenómeno como Tadeo Jones. ¿Te parece que saludemos a ese alma mater, al creador del personaje de Tadeo Jones? Hombre, por supuesto. Enrique Gatto, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por asomarte a la ventana, Enrique. Pues nada, un placer enorme saludaros, hablar con vosotros y bueno, presentar por fin a nuestro querido bebé otra vez, ponerle de largo y ponerle ahí en la alfombra roja ya para presentar esta nueva película, que madre mía, son 5 años ya desde la última. 5 años, pero es que claro, esta tercera edición de Tadeo Jones, ¿cómo ha sido el proceso de buscar ese algo nuevo, esa sorpresa, ¿no?, que al final tienes que presentar para que siga atrapando al público? Pues ni te lo puedes imaginar, ha sido un proceso larguísimo, porque precisamente, empiezas una tercera parte, ¿no? Y tienes esta losa a cuestas. Bueno, yo tengo varias losas a cuestas. Primero que Tadeo es mi hijo, literalmente. O sea, yo siempre digo que tengo un hijo de carne y hueso y otro digital, que es Tadeo. Y, lógicamente, para tu hijo quieres lo mejor. Y encima, siendo una tercera parte, bueno, pues para mí siempre es muy importante el tener la sensación de que estás entrando en una aventura que va para arriba con respecto a las anteriores. Y costó. Estuvimos prácticamente 1 año y medio buscando cuál iba a ser esa historia que merecía la pena contar, por qué camino teníamos que tirar, cuáles iban a ser las reglas, entre comillas, de esta nueva entrega y qué era lo que iba a hacerla diferente, ¿no? Y bueno, ha habido muchos ingredientes para esto. Lo primero, ha entrado en el equipo de guión Josep Gatell y Manuel Burke, que han sido un refresco espectacular. Son 2 guionistas que dominan la comedia como pocos y que además dominan muy bien el registro de la animación, que no es nada trivial, que es algo que el lenguaje que se utiliza pues no es exactamente igual que el cine de acción real, ¿no? Y la verdad que ha sido una sorpresa descubrir que ellos lo tenían perfectamente controlado. Son unos fricazos de la animación igual que yo, les encanta, se lo ven todo. Y ha sido una de las mejores colaboraciones que hemos tenido hasta la fecha con el personaje. Carlos. No, yo quería preguntarle por cómo se recibe normalmente a Tadeo en otros países, ¿no? Nosotros aquí obviamente sabemos que está hecho aquí en casa y quería saber cómo se recibe, cómo ves tú que es la recepción, en qué cosas se fijan que a lo mejor aquí no nos fijamos y viceversa, que cuando la vendéis, que está vendida ya en un montón de países, por cierto, la película. Sí, fíjate, nos han actualizado, ya va por 40 y pico países, por lo visto, 46 países y subiendo, o sea que un gustazo porque, mira, nosotros cuando hicimos la primera parte íbamos con ese complejo, ¿no? Era nuestra primera película, no sabes muy bien cómo se amarra esto de decir tengo que hacer algo que se pueda ver en todo el mundo, cuál es el lenguaje que hay que usar para eso, y vas con tu pila de complejos sin saber muy bien si vas a dar con la tecla o no, ¿no? Y es curioso porque con los años te das cuenta de que te tienes que quitar esa mochila de encima y que es más fácil de lo que parece, que además llevamos viendo toda la vida cine de Hollywood que domina esto como nadie y nos venden toda su cultura y todo lo que hay allí sin ningún tipo de complejo, y al final esa es la fórmula, el no tener complejos, el hablar de tú a todo el mundo y sobre todo el demostrar la calidad de animación que tenemos aquí en España, que es excepcional, es muy alta, y yo creo que es lo que más llama la atención desde fuera. Cuando ven nuestras películas les cuesta creer los presupuestos que manejamos para ellas, eso es lo primero que les llama mucho la atención, pero sobre todo les llama mucho la atención la sensación de... ¿Cómo? ¿Disculpa? Que les parecen muy bajos, Enrique, los presupuestos.
Les parecen bajísimos, sí, les parecen. Piensa que nosotros hacemos películas pues prácticamente por 10, 15 veces menos que de lo que se puede hacer el cine de Hollywood, ¿no? Entonces, esa es la primera sorpresa, pero la otra es lo que os digo, que perciben esa sensación de cine grande internacional que puede viajar muy fácilmente a cualquier parte del mundo y que de alguna manera es difícil analizar por qué, ¿no? Y saber por qué, pero de alguna manera desde aquí hemos sabido dominar ese lenguaje desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que arrancó la animación aquí en España. ¿Y qué tienen los arqueólogos que fascinan a todo el mundo, desde niños a mayores? Fíjate, yo creo que más que los arqueólogos es este mundo grande de aventuras, ¿no? Al final, yo creo que la principal inspiración que ha tenido siempre detrás Tadeo ha sido, por un lado, el cómic tradicional español. Los personajes de Tadeo Jones beben mucho de Ibáñez, de Mortadelo y Filemón, de los personajes de Jan también, Super López, beben muchísimo de ahí. Pero sobre todo beben también del gran cine de aventuras que se hizo en los 80, de todas aquellas grandes películas de Spielberg, de Zemeckis, de Lucas, que en el fondo es con lo que yo me crié. Y yo creo que al final lo que tiene este tipo de cine de aventuras es eso, ¿no? Que te genera esta iconicidad de imagen grande en pantalla y este mundo de misterio, ¿no? Por descubrir. Yo creo que es eso lo que nos atrae al final. El que me voy a encontrar en esa pirámide, el que va a salir de ahí, de este mundo desconocido en el que se están metiendo los protagonistas. Al final, para mí, están ahí un poco las claves de por qué nos atrae tanto todo esto. Eres además director de una de las áreas de animación de 3D de Lightbox Academy, que es una escuela situada en una de las 50 mejores del mundo. ¿Cómo es ser parte del proceso de formación de quienes van a ser o están ya siendo los creadores del futuro? Bueno, pues un privilegio y un orgullo, la verdad. Fíjate, esa escuela la creamos hace pues ya unos cuantos años, 6, 7 años serán. Y la creamos después de haber hecho el primer largometraje de Tadeo. Porque, fíjate, esto ha cambiado mucho con los años, pero en aquella época nos era dificilísimo encontrar a profesionales que supieran esto de hacer animación por ordenador. Esto es un arte muy moderno, esto es una cosa que lleva apenas 30 años evolucionando. Entonces, nos las vimos tan mal para terminar aquella primera película que decidimos, tenemos que solucionar esto o no seremos capaces de hacer las siguientes, porque ya había expectativa de hacer Atrapa la bandera, que iba a ser mucho más grande, ¿no? Entonces nos liamos la manta en la cabeza y decidimos, vamos a montar una escuela en la que consigamos enseñar a estos chicos cómo se hace esto de verdad y que empecemos a subir un poco la profesionalización del sector, ¿no? Y la verdad que, bueno, de las mejores decisiones que pudimos llegar a tomar, porque hoy en día nos encontramos que todos los artistas que tenemos en las películas tienen cada vez mayor nivel, cada vez funcionan mejor y cada vez se percibe una sensación de profesionalidad mucho mayor que no era muy difícil percibir hace 10, 15 años, ¿no? Entonces, la verdad que un orgullo enorme formar parte de ese proyecto. Qué bien, qué bien. Eso quiere decir que Tadeo es una fórmula sobre la que se van a poder construir nuevas historias. ¿Habrá un Tadeo 4? Bueno, esperemos que sí. ¿Con esa cantera? Al final... ¿Perdona? Que con esa cantera de personas de animación que se están preparando para ello. Sí, bueno, y de hecho, fíjate, o sea, Tadeo 4 será una realidad dependiendo de lo que pase con la tercera, pero sobre todo de si conseguimos encontrar nuevas historias que de verdad sumen a la franquicia, ¿no? Y ojalá tengamos a todos esos alumnos que van saliendo en las nuevas películas de Tadeo o en lo que sea que venga para el futuro. Carlos. No, yo creo que además Burke seguro que da muchas ideas, nuestro compañero, seguro que tiene un filón ahí preparado para próximas aventuras de Tadeo. Habrá que frenarle, Burke, yo creo. Los dos, la verdad, es lo mismo, pero sí, son una ametralladora. Burke es espectacular, es una máquina de soltar ideas muy bueno, muy bueno. La verdad que lo que os decía antes, han funcionado como un tiro y ha sido un descubrimiento. Yo no había trabajado con ellos antes. Y me ha sorprendido mucho lo que os comentaba, el dominio que tienen de este género concreto, ¿no? De la animación familiar, que bueno, es delicada, ¿no? La línea de separación que hay entre escribir para una película de acción real
y la que es para escribir una película de animación de este estilo. Que, por cierto, es animación familiar, que antes mencionabais quizá infantil. Es muy importante desde hace unos años que ha cambiado por completo este pequeño matiz, ¿no? Antes la animación era claramente infantil. Ahora ya es claramente familiar y, de hecho, yo peleo muchísimo, ni os lo podéis imaginar, por conseguir que tenga esa etiqueta de todo el que entre en la sala va a disfrutar de la película. Tiene que tener una buena lectura de la peli tanto el adulto como el crío que está en la sala. Y quizá esta película es en la que más esfuerzo hemos puesto en esto, en el conseguir que los críos se lo pasen como siempre y los adultos tengan una lectura extra que no ha habido en las películas anteriores y que se van a llevar una sorpresa con ella en esta película. Pues gracias por el matiz, porque efectivamente no es lo mismo el cine infantil que la animación familiar o el cine familiar. Enrique Gatto, muchísimas gracias y muchísima suerte con esta nueva aventura de Tadeo Jones. Pues muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós. Carlos, seguimos con terceras partes porque la semana pasada también aterrizó en cines Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho? Una nueva parte de la comedia familiar francesa sobre ese padre difícil y tradicional al que le cuesta aceptar a las parejas de sus hijas. Es además la cuarta película más vista del pasado fin de semana. yo, por eso la traemos, porque a mí sinceramente me sigue sorprendiendo que películas tan, entre comillas, simples como esta, basadas en un argumento muy sencillo, siguen siendo las que atraen a la gente al cine. Y de hecho me da mucha esperanza, porque todavía, digamos, las cosas más originales, más nuevas, son las que en teoría tienen que atraer a un nuevo público, ¿no? Pero el público de siempre le gustan las historias de siempre, y por eso esta suerte de Paco Martínez Soria, que ha construido Christian Clavier, que es un actor de toda la vida, ha sido Asterix, ha sido... O sea, gente que veía cine en los 90 como yo se acordará de Los Visitantes con Jean Reno. Es un cómico estupendo de francés, y obviamente tiene una vis cómica perfecta. Y esta tercera entrega de lo que yo llamo, no es humor cuñado, ya es que es humor suegro prácticamente, ¿no? Pues obviamente tiene golpes, tiene momentos divertidos, pero que es más de lo mismo, ¿no? A mí me sigue sorprendiendo cómo la fórmula película con X millones de espectadores en Francia sigue atrapando, sigue funcionando como claim en los carteles y en los anuncios, pero es una realidad que tenemos que dejar de manifiesto, así que al que le guste este género es lo que es. Mira, vamos a escuchar un poquito básico. del tráiler. Adelante. Ils sont partout. Hein? Mais qui? Mais nos gens, on peut plus y faire un pas sans tomber sur eux. Mais je te rappelle que c'est toi qui les as fait venir habiter ici. Mais en attendant, j'étouffe. Ah, Claude, vous tombez bien. Están por todas partes. ¿Quién es? Nuestros yernos, te los encuentras aunque no quieras. Te recuerdo que fuiste tú el que les hizo venir a vivir aquí. Pero aún así me agobio. Claude, qué oportuno. Ahora no, chao. Llego muy tarde, me esperan. Ah, Shal, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Llego tardísimo, me voy. Reservad la noche del 17 de junio. ¿Qué pasa Lo que ese decía día? Carlos, solo por dar un dato, la primera película, que es de 2014, consiguió más de 12 millones de espectadores solo en Francia, o sea... Y se hacen franquicias de la película, luego funciona. Bueno, es, ya sabes, el personaje de hombre chapado a la antigua, que gracias a sus hijos y a la gente que le rodea, se acaba redimiendo de alguna manera de sus, digamos, pecados de prejuicios, sobre todo, ¿no? Así que, pues ya te digo, una más y seguramente será un éxito, y en España también funciona. Una más que funciona, y es que al final la gente va al cine para pasárselo bien. Eso es. Y si la historia funciona, pues ya está. Pues repetimos la semana que viene, Carlos Marañón. Aquí estaremos. Muchísimas Marta, gracias. Hasta el miércoles que viene. Un beso. Un abrazo desde Gijón. But I do have a song to sing, a story to tell, a dream of diamond things. But until God truly decides, I guess I'm stuck in hard times. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.